Esta extrañeza de poder registrar el 0 y el 1 a la vez es lo que permite que un ordenador cuántico, un ordenador que procese la información en esta escala fundamental, sea más potente que un ordenador tradicional. Increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, increíble, pero cierto. Estamos entrando en una nueva era, la era de la singularidad. Una etapa que culminará cuando biología y tecnología se fundan en perfecta comunión. Cerebro y ordenador serán uno solo y emergerá una nueva inteligencia, más rápida, más fiable y mucho más potente. Una vez cruzado este umbral, la naturaleza humana cambiará radicalmente y nada volverá a ser lo mismo. Para alcanzar la singularidad, primero tendremos que conseguir máquinas mucho más potentes, tan potentes como nuestro cerebro. Algo que cada día está más cerca. Si los ordenadores doblan su potencial cada 2 años, puede ser que en unos 25 años tengamos ordenadores con la capacidad de un cerebro. Y tan solo 2 años después, la doblarán. Pero ¿para qué queremos ordenadores tan potentes como nuestro cerebro si todavía no sabemos ni cómo funciona? ¿Qué controla cada región cerebral y cómo se procesa la información? Los científicos utilizan cada vez métodos más extremos para intentar responder a estas preguntas. De momento ya tenemos ratas teledirigidas. Las roborratas son ratas normales y corrientes que llevan unos electrodos implantados en su cerebro. Desde el ordenador, el investigador envía señales para indicarle hacia dónde debe moverse. Nada impide a la rata ignorar las señales que le llegan, pero entonces las descargas que recibe como recompensa en el centro de placer de su cerebro también se acabarían. Otros experimentos se centran en leer lo que pasa por la mente. Hay ordenadores que procesan los impulsos eléctricos que se generan en el cerebro y los transforman en los fonemas que constituyen el lenguaje. Simplemente con pensar un sonido, el ordenador lo emite. Los informáticos tampoco se quedan atrás en sus intentos de acoplar biología y tecnología. Construyen ordenadores imitando la estructura del cerebro. Neuronas de silicona y chips sinápticos para crear una inteligencia no biológica millones de veces más potente que la que conocemos ahora. Las ratas, los ordenadores que hablan y los construidos a semejanza del cerebro son caminos diferentes para llegar a un mismo punto, la singularidad. La revolución más radical de la historia de la humanidad. Estamos hablando de descargar pensamientos y de guardar el contenido de los recuerdos en archivos. Una posthumanidad que todavía nos parece pura ciencia ficción, pero hacia la que nos encaminamos irremediablemente. O sea que tal vez sí que merezca la pena construir ordenadores cuánticos. Oye, y en eso se basa tu investigación. Estos ordenadores cuánticos procesarán ahora mismo, no en este momento, pero sí algún día, procesarán más información que el mejor ordenador de ahora del mundo. Eso es así, ¿no? Sí, sin duda. Y Eduard, no olvides que los ordenadores cuánticos, los ordenadores que procesan los bits de información y los almacenan en átomos individuales o en electrones, no son ningún sueño, son una realidad. De hecho, aquí en el MIT, a unos pocos centenares de metros de donde nos encontramos ahora, podría mostrarte 10 o 15 ordenadores cuánticos distintos. Sí. Estos ordenadores cuánticos por ahora son muy simples, solamente juegan con unos pocos electrones o unos pocos átomos, así que solamente tienen unos cuantos bits cuánticos. También tenemos algunos ejemplos de ordenadores cuánticos que son más potentes que el mejor ordenador tradicional. Ya existen. Sí, pero no podemos hacer ordenadores cuánticos que, por ejemplo, funcionen con Windows. Ahora bien, podemos hacer ordenadores cuánticos que nos permitan explorar los procesos fundamentales en la naturaleza. Seth, hay una cosa que siempre dices. Estamos en un momento revolucionario de la historia. Estamos en un momento, dices, en el que la cantidad de información procesada por estos artefactos que estamos generando, incluyendo los ordenadores cuánticos, esta información será superior a toda la información que los seres humanos hayan sido capaces de procesar. Bueno, iba a decir en el universo entero. Oye, ¿es así?
Pues sí, si medimos la capacidad de procesamiento de información en bruto. Cabe recordar que, de la misma manera que podemos medir bits de información, y eso nos dice, en cierto sentido, cuánto espacio de memoria tenemos, también podemos medir cuánta información puede procesar un cerebro o un ordenador. Y en realidad, esa medición corresponde a la cantidad de bits que pueden girar por segundo. Porque lo único que hace un ordenador en el fondo es darle la vuelta a estos bits, almacenar información en electrones y darles la vuelta. Es decir, coger nuestro cubo de electrones y vaciarlo en el suelo, cambiando de 1 a 0 o viceversa. De hecho, podemos calcular la potencia de los ordenadores en función de su capacidad de procesar información, y los ordenadores cada vez son más potentes. Los ordenadores actuales pueden girar centenares de miles de millones de bits por segundo, y si miramos todas las neuronas y sinapsis de nuestro cerebro, también están procesando centenares de miles de millones de bits por segundo. Así que, en términos de potencia de procesamiento de información en bruto, los ordenadores están empezando a acercarse mucho a los seres humanos en cuanto a la capacidad de procesar información, y tal vez de aquí a pocos años la sobrepasen. ¿Y qué sucederá? ¿Y qué sucederá cuando superen nuestra capacidad de generar información? Pasará algo revolucionario, ¿no? Digo yo. Pues en realidad creo que seguramente no pasará nada. De hecho, yo no estaría demasiado preocupado, si es que estás preocupado, de que los ordenadores suplanten a los seres humanos. Porque una cosa evidente de los sistemas vivos es que la cuestión no es tanto cuánta información se procesa, sino la sofisticación en la capacidad de procesar esta información. Por ejemplo, una babosa marina tiene solamente unos cuantos centenares de neuronas en el cerebro. Sí. Y sin embargo, muestra un comportamiento muy complicado. Esas poquitas neuronas, correctamente configuradas, son perfectamente adecuadas para que la babosa se mueva, viva, se aparee con otras babosas, se reproduzca, etc. Si algo sabemos de los ordenadores es que un ordenador se vuelve más y más rápido en cuanto a capacidad de procesamiento de información cada año, pero eso no necesariamente se traduce en más sofisticación. De hecho, de algún modo, los programas cada vez funcionan más lentamente, pese a que se procese más y más información. Yo apostaría que serán necesarios miles o cientos de miles, o quizás millones de años antes de que nuestros ordenadores electrónicos se vuelvan tan sofisticados en su procesamiento de la información como los humanos. ¿Y por qué somos sofisticados? ¿Crees que tenemos realmente un cerebro muy sofisticado para procesar información valiosa? Creo que tú sin duda tienes un cerebro sofisticado, casi mejor no hablo por mí. De hecho, en mi investigación intento ser tan poco sofisticado como puedo. Pero sí, creo que la codificación del cerebro humano, debido a millones de años de selección natural, permite trabajar de una manera extraordinaria. Es como si el software del cerebro se hubiera depurado y reescrito y perfeccionado y mejorado durante millones de años, mientras que el software de nuestros ordenadores, los programas que utilizamos en ellos, se han refinado y perfeccionado durante solamente unas cuantas décadas. Así que quizá no debería sorprendernos tanto que los ordenadores se estropeen y se cuelguen siempre, y no hagan siempre lo que queremos. De aquí a 1.000.000 de años, esto ya no debería pasar. Pero es paradójico escucharte. Tú, que eres uno de los pioneros del mundo en la computación cuántica, los mismos ordenadores que nos permitirán generar o procesar más información que la que generan nuestros cerebros, es paradójico, digo, que tú admitas que pese a todos esos enormes avances, el cerebro es un artilugio extremadamente sofisticado, mientras que los ordenadores serían bastante menos sofisticados. ¿Realmente piensas así? Bueno, sí. Hemos empezado hablando de la felicidad, y el ser humano puede sentirse feliz o triste. Pero jamás me he encontrado a un ordenador que esté feliz o triste. Sí me he cruzado con ordenadores que eran un fastidio.
pero dudo que me haya encontrado con uno feliz. Un equipo internacional de físicos ha conseguido realizar con 6 fotones el experimento del gato de Schrödinger. Todo un récord de la física de partículas que nos acerca más a los ordenadores cuánticos. El experimento consiste en un gato metido en una caja cerrada y opaca. Dentro hay una botella de gas venenoso, un átomo radiactivo con un 50% de probabilidades de desintegrarse y un dispositivo que, si se desintegra la partícula, rompería la botella y el gato moriría. El destino del gato depende de un átomo que sigue las leyes de la mecánica cuántica. Mientras no abramos la caja, el gato está en una superposición de 2 estados, vivo y muerto a la vez. Los científicos han creado una superposición como esta, bombardeando fotones en un cristal con un láser de luz ultravioleta. Partiendo de 3 pares de fotones, han conseguido varios estados entrelazados de 6 fotones, pero afirman que se podrían conseguir muchos más con pequeñas variaciones en el método. La bacteria Helicobacter pylori vive en el estómago humano y es la causa principal de las úlceras. Un nuevo estudio ha demostrado que la bacteria ya estaba en el ser humano cuando este salió de África por primera vez. Científicos de varios centros de investigación europeos han concluido que los homínidos que migraron del este de África hace 60.000 años ya llevaban a Helicobacter en su cuerpo. En el estudio han comparado las secuencias de ADN de humanos y la de la bacteria actual. Más tarde han combinado el análisis genético con un modelo informático de dispersión de la bacteria por el mundo. Según sus resultados, los patrones de distribución genética de Helicobacter en el planeta siguen las mismas pautas que los del ser humano. El hallazgo demuestra que la bacteria ya infectaba a nuestros ancestros y ofrece una nueva forma de estudiar los procesos de migración y diversificación a lo largo de la evolución humana. Investigadores del Instituto Politécnico de Virginia han conseguido simular el proceso de división de una célula con el superordenador SystemX. Con los modelos matemáticos que han creado, podrán estudiar muchos de los procesos que suceden dentro de una célula viva. La investigación se ha realizado con 130 variedades mutantes de levadura en las que analizaron 143 parámetros diferentes. El objetivo era identificar todas las proteínas que regulan el ciclo celular en las levaduras. Los resultados ayudarán a comprender la reproducción de las células y son especialmente importantes para determinar las causas y tratamientos del cáncer o la regeneración de tejidos. Superordenadores como SystemX se están utilizando en todo el mundo para realizar operaciones masivas de cálculo o simulaciones físicas. Con este estudio, los científicos han demostrado que los modelos matemáticos y los algoritmos numéricos son una herramienta muy valiosa para estudiar lo que sucede dentro de las células. ¿Existe una predisposición genética a padecer trombosis? Según los resultados de una investigación realizada en la Universidad de Washington, en Seattle, parece que sí. Los científicos han identificado 5 variantes genéticas que aumentan el riesgo de que las mujeres posmenopáusicas sufran trombosis venosas. En el estudio han participado más de 2.000 mujeres, 350 de las cuales habían padecido trombosis o embolias en alguna ocasión. Los científicos han analizado 24 genes relacionados con estas enfermedades en muestras de sangre y han comparado las secuencias de ADN de unas mujeres a otras en busca de variaciones. Tanto la trombosis como el embolismo pulmonar son enfermedades con una incidencia significativa entre las mujeres y que pueden causar incluso la muerte. A pesar de la mejora de los tratamientos preventivos en pacientes de riesgo, el número de casos de trombosis no ha disminuido. La célula es un ordenador. Me llamo Alfonso Martínez Arias y soy biólogo. Actualmente soy profesor de Mecánica del Desarrollo en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. El ordenador que tenemos dentro de las células es mucho más complicado que cualquier ordenador que ha fabricado el ser humano, como se manifiesta en lo que él produce, que somos nosotros y nuestro comportamiento. Quizás una de las cosas más interesantes que estamos aprendiendo y que es un reto para la investigación actual es que el ordenador, el microprocesador que existe en la célula y que hace
todo el trabajo que tiene que hacer todavía es mucho más complicado y mucho más interesante que los ordenadores que manejamos. Sabemos que hay un ordenador ahí, no hace falta que lo metamos, lo que tenemos que hacer es desguazar y entender el que tenemos dentro de las células. Al entender cómo esos elementos están organizados y conectados en redes dentro de la célula, vamos a empezar a poder entender cómo funciona el ordenador y cuáles son los outputs que este ordenador produce. Eso nos va a dar una visión de la biología